¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Aquí estamos súper bien, motivados y con grandes temas. Sí, pues como siempre hay buenas cosas por las que hablar y por las que decir, me estáis hueveando, ¿o no? Bruno, tú Han estás por ahí pasado parado en la muchas carretera, cosas, ¿no? efectivamente. Yo estoy transmitiendo desde un restaurante caminero porque voy camino a mi pueblo. Tengo un pueblo en el sur de Madrid, a unos 200 kilómetros, en Castilla-La Buena. Mancha, en la tierra de Don Quijote. Y tú sabes que en esos pueblos todavía existen los famosos molinos de viento antiguos donde se supone que Don Quijote luchaba contra los gigantes. Es una Sí, ruta pues. súper interesante y de hecho en uno de esos pueblos, voy a dar un dato friki, en Calzada de Calatrava, mi pueblo se llama Torralba de Calatrava, en Calzada de Calatrava nació Pedro Almodóvar y Ah, sí. una de sus últimas películas que hizo fue ambientada en su pueblo con la Penélope Cruz como actriz y Antonio Banderas. Buena. Y ¿cómo se Oye, llama? Lo hicieron en casas típicas y bueno, y comida típica. Miren, les voy a enseñar que como estoy acá en el restaurante, me aproveché de tomar una Coca-Colita y me dieron queso manchego típico, que es este de aquí, Clásico. que es queso de oveja madurado, que en Chile el queso de oveja no es muy consumido, pero aquí sí, y es una delicia. O sea, a la gente que venga a España, que pida en los restaurantes queso de oveja, me da igual en cuál, no estoy promocionando ninguna marca, pero es fantástico. O sea, tiene un sabor muy parecido al queso parmesano italiano, pero a ese duro. O Buena. sea, no al que, no al que, perfecto. no al Oye, que Bruno, rayas pero para. ¿Eh? es verdad que vas a ser perro muerto, weón. ¿Qué voy a hacer qué? Perro muerto. Sí, no sé, aquí no me ve nadie, compadre, no Que me sí, ve que nadie. sí. No me ve Oye, nadie, hablando de no. gigantes, disculpen amigos, hablando de gigantes, hay un gigante, weón, que se metió de lleno, weón, a- contra otro weón que se cree gigante, pues, weón. Que ¿O no? heavy, ¿ah? Esta semana ha sido como el tema de la semana en realidad, porque puta, había mucha amenaza, mucha luz, mucho ruido, mucho grito, sobre todo en la campaña de Trump, pero hoy día es un hecho que se fue a instalar frente a las costas de Venezuela. Y es heavy porque yo no sé cómo será, cómo lo ven desde España, Bruno, pero por lo menos acá se ve que, bueno, perdón, el argumento de Trump es que no va contra él como presidente no legítimo, sino que va él como jefe del cartel de los soles. De los soles, claro. Entonces, es como, eh, es rara la forma, pero consiguió como el método. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Está complicada la situación. ¿Cómo se ve por allá la cosa, Bruno? Bueno, aquí siempre se ha dicho que, salvo los partidos de ultraizquierda, que Maduro es un narcodictador. O sea, es un dictador que se mantiene a costa de los fondos del narcotráfico. No son pocas las familias de generales de alto rango en Venezuela que se han venido a Madrid y se han comprado casas millonarias. O sea, te digo millonarias que son de 2 3 millones de euros, inaccesibles. O sea, estamos hablando de, imagínate, 3 millones de euros en Chile serían 1 millón de euros. En Chile, no recuerdo el Es cálculo, un poco pero más, si es como 1.200.000 millones de pesos. se compran Perdón, unas perdón, casas. 1.200 millones de pesos, por ahí. Ahí sí, ahí sí. Claro, y Ahí sí. existe un sistema aquí que se llama, señor director, ¿estoy bien encuadrado o Te tengo que estás moviendo retirarme un un poco, poco? Es pero que no, como estoy en un restaurante caminero, a ver, eh, ¿qué te pediste, bueno, guatita? sí, ahí estoy bien, perfecto, gracias señor director. Cristóbal Ugarte, en los paneles, ahí en Un la grande. manilla. Sí, y entonces, corneta. Y Ese fue un entonces, camión. claro, hay muchos jerarcas de la dictadura venezolana, que aquí es considerada por la mayor parte del mundo, de los españoles y de los europeos, como una dictadura.
llegan aquí y consiguen una cosa que puede ser muy buena o que puede ser muy mala, que se llama la Golden Visa, que en el fondo si tú compras un inmueble superior a, creo que son 400, 500 mil euros, si tú tienes derecho automático a la residencia. Entonces son cosas que muchos, por ejemplo, hijos de Es un generales método. venezolanos corruptos han hecho, se han salido de Venezuela y se han venido a vivir a Madrid, a lugares hiper lujosos. También hay venezolanos humildes, yo conozco muchísimos, pero esos vienen arrancando de la dictadura y estos vienen a aprovecharse del dinero de la dictadura. Porque para mí Venezuela es una dictadura y ya está, y me podrán rebatir y no me importa, y me estáis hueveando si piensan lo contrario. Pero bueno, recordemos los últimos comicios de Venezuela, en donde hubo claramente fraude electoral, el presidente electo tuvo que huir a España, arrestaron a su familia, o sea, estamos hablando de una típica narcodictadura tropical latinoamericana, y así, Exacto. y Oye, así se yo ve. no, disculpa Bruno, sé que yo no entiendo, porque hay que hablar, mira, si es que hablamos de Maduro, de partida ilegítimo, weón, el weón onda, antidemocrático para gobernar, weón, nunca salió el Mundo González. De hecho, esto fue como una estrategia de Machado, ¿no es cierto? Porque, weón, se le inhabilitó, weón, de hecho, weón, la querían agarrar, hasta el día de hoy la quieren agarrar, weón, Edmundo González escapó, pero bueno, hubo esa posibilidad, ¿no es cierto?, de tener Edmundo González que salió democráticamente por el pueblo, que ya está cansado, weón, porque no creo que nadie se canse, weón, recibiendo, weón, menos de $1, weón, a fin de mes para comer y vivir, weón, y todo, weón. Siendo que este carerraja, Narciso, con rasgos psicopáticos, weón, muy fuerte, weón, con una ideología, weón, de poder enfermizo, weón, onda, pura, weón, que es, weón, poco menos Dios, weón, sigue gobernando, weón, en un país donde nadie lo quiere, weón, pero el weón, como tiene, como, weón, ¿no es cierto?, sabe a quién a tener bajo sus alas, por decirlo de alguna manera. Pero, weón, yo no entiendo cómo, weón. La A ver, OEA, weón, no da. yo te digo, Gerardo, Chicho, Maduro tiene prohibida la entrada a la Unión Europea. De hecho, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, hace un par de años aterrizó en España y se tuvo que ir, sencillamente porque, bueno, hay toda una polémica en política en la Pero que no voy a entrar porque es sabido es que se muy mueve de solo áreas por zonas chicas, seguras, po, weón. pero Maduro tiene prohibido el acceso a la Unión Europea, o sea, no No, es no, pero, persona pero, non pero, grata. pero a lo que voy, disculpa, a lo que voy, Bruno, ¿cómo estos organismos internacionales, weón, no hacen ni una weá, calientan el asiento nomás, po. Entonces, el único, weón, que levantó el dedo y lo apuntó, que fue Donald Trump, weón, que me alegro, weón, puta, y ojalá lo saquen. Mira, sacaron a Bin Laden, weón, y no van a poder sacar a este weón con una estrategia, weón, que solo los SEAL lo tienen, weón. Mira, hay 8 buques, weón, que están rodeando, weón, al Caribe en este sentido, Exactamente. weón. Se los nombro: USA Crable, 280 tripulantes; Jason Dan Hunt, otro weón buque; USA Sanson, USA Like Erie, weón, que tienen misiles guiados, weón; USA Newport News, submarino nuclear, donde acá se equivocó, weón, este weón de Maduro, porque dijo, weón, que poco menos el submarino tenía, weón, una bomba nuclear adentro que la podía tirar. No, weón, weón, su forma de moverse es en base, weón, a la potencia nuclear. Ignorante hasta el Pero final. Oye, pero lo heavy es que Maduro a dijo lo que que iba a voy, poner. Sancho, disculpa, Perdona, ¿cómo dale, no dale. yo, weón, yo haría dos movidas de ajedrez y el weón lo sacaría, y ojalá lo saquen para que ese pueblo, weón, vuelva a renacer, weón, y los 8 millones de habitantes que andan revoloteando, donde muchos son malísimos, weón, para las naciones, weón, donde están viviendo y arraigados, donde, weón, en Chile nunca había tanta tasa, weón, de cargo por sicariato, pues, weón, por ejemplo. Puta, para que los weones se vayan, weón. Y los buenos que se queden, pero los buenos que se quieren ir a su patria, que se vayan también, pero saquen a este weón. Eso nomás digo yo, disculpen, weón. No, No, está bien. mira, ¿sabéis lo único antes que intervenga Sergio, muy breve? Dale, dale.
Lo único, bueno, no lo único, una de las pocas cosas buenas que tiene Trump es que cumple lo que dice. No es como un político cualquiera que promete que va a hacer tal cosa. Si él dice que va a deportar a los ilegales mexicanos, nicaragüenses, hondureños, pues lo está haciendo. Si él dice que va, ¿cómo se llama?, que se va a cagar a Maduro, lo está haciendo. Yo ahí tengo un conflicto porque yo creo mucho en la Realpolitik, que creo que hablábamos el otro día de este concepto alemán, en el que significa que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, porque en el fondo, como se dice, Realpolitik, política real. Mira, yo voy a hacer esto contra este pueblo porque no sé qué, y en el fondo tú hablas con el otro y le dices, oye, no sé qué, no sé cuánto. La Realpolitik también existe en Chile, se los puedo asegurar, Sí, porque pero es lo he que vivido por eso se experiencia. usa también como una estrategia, Bruno, muchas veces. La Realpolitik funciona cuando tú haces una amenaza frente a algún tema y después haces la conversación por debajo, pero pones en palestra una situación compleja, por ejemplo, que después ayuda a generar una solución mucho más sana que estarse gritando por encima. Lo que ha hecho Trump últimamente, que amenazó con impuestos acá, con esto otro, que te voy a quitar esto, que te voy a poner acá, y al final todo, después de que él tira la bomba, ¡pum!, empieza todo en forma súper regular y en forma súper eh, eh, bien planeada, hacerse la solución y el cambio. Ahora lo que me llama la A atención ver, él dice que va a tirar, como dice, tomando tu ejemplo, no te escucho bien, Donald Bruno. Trump dice que va a tirar una bomba, pero en el fondo tira media bomba. Amenazó a Europa, específicamente, bueno, a la mayor cantidad de la Unión Europea. A España nos toca de fondo porque nos toca con dos productos que son de absoluta exportación, que son el vino español, el aceite de oliva y el jamón también. Oye, Son tres productos. Y amenazó con que Bruno, nos iba a Bruno, poner un espérame, millón por Bruno, Bruno, ciento de Bruno, aranceles más o Bruno, no menos, sé y si me resulta escuchas. que al final Bruno, es- negoció. Bruno, no sé Sí, si me escuchas, pero salte y refresca el link porque como estás en carretera se te fue la señal y no se escucha bien lo que estás diciendo. Sal, refresca la señal y entra de nuevo. Oye, lo que me llama la Sí, atención, bueno, sí. con relación a lo que tiene ahí puesto Cristóbal, me eh, muevo. Sigan hablando no, ustedes, pero yo me sal, muevo. sal y entra, sal y entra. ¿Eh? Vuelve a entrar. ¿Cómo entrar? Sal del link y vuelve a entrar al link. Vale, voy. Ya, Sigan hablando ¿cómo te lo ustedes explico? mientras. Sal y entra. Me Oye, estás Chicho, hueveando, weón. me estáis weando, ¿cómo no va a cachar esto? Bueno, está en la carretera, está parado ahí, se paró, va desde Madrid al pueblo de La Mancha, cerca de La Mancha. Todo. Oye, me llama la atención que Maduro, siento que está tratando de instalar una estrategia de poner a gente inocente, civil al frente, porque mandó a llamar a un montón de personas, ¿cachai? Y eso me tiene súper preocupado y hace ver un poco el tipo de cobarde que es este personaje, ¿cachai? Porque dijo de partida Exacto. 4.5 millones de soldados del pueblo, bueno, y los va a empezar a armar y a preparar. De partida no le fue tan bien con lo que él propuso, no le fue tan bien en el sentido de que parece que el reclutamiento no fue tan exitoso como él pensaba, pero tiene mucho que ver que son parte del pueblo, de un pueblo que saca la cresta y que se esfuerza para poder tener soluciones, ¿cachai? Dentro de todo lo mal que lo está pasando hoy día el país. Y no la funcionó tan bien. Bruno, Exacto. estamos hablando de que la estrategia que está utilizando Maduro es mandar a gente del pueblo, a civiles al frente, usando esta especie de reclutamiento de personas porque el pueblo se defiende, porque nadie va contra Venezuela, pero para eso está tratando de meter a un montón de gente inocente. No sé si me escuchas, parece que estás con problemas, Bruno. Chicho, cuéntame tú. No, yo sí te escucho con un poco de interferencia, pero te escucho. Sí, nosotros te escuchamos mal a ti. ¿Qué pensáis de eso tú? A ver, yo pienso que Maduro Encuentro primero que que es un gorila. Espérate, es una espérate un poco, Bruno. Dale, Chicho. ¿Eh? Chicho. es un aprovechamiento de la gente vulnerable que la tiene adormecida, hipnotizada, weón, con esta diálogo de esperanza, porque hay que reconocerle algo a Maduro. Habla muy bien, tiene fuerza para hablar, weón, es alguien que
pero ya ojalá la mayoría ya no le está comprando. Pero ¿cómo podéis mandar al choque a primera fila, weón? Ahora en moto, más encima, weón, abuelitos, weón, de 80 años, weón, que desnutridos, weón, porque están pasando hambre allá, weón, para que defiendan a un weón que va a estar, weón, dentro de un búnker poco menos, weón, tiritando, weón, para que no lo pillen, weón, porque, weón, da la cara, pues, weón. Si soy tan choro, da la cara, sino que, weón, manda el resto nomás. Ojalá lo pillen, compadre, weón. Este tema de verdad me tiene a mí, weón, hasta la coronilla, weón. Y para mí es un ser nefasto, weón. Que Bolívar, que el chavismo, que ándate a la chucha, weón. Acá queda establecido de que un weón ignorante y respetando a todos los choferes de micro, pero, weón, este weón, loco, weón, no puede estar en el cargo, weón, que está, weón, y más encima la fuerza, weón. Zapatero a tu zapato, weón. Perdón, Cristóbal, ¿me escuchas o corte de luz. no? ¿Se me escucha? Sí, No, ¿verdad? más o menos. Sí, se me escucha. Sí. A ver, Maduro hizo dos cosas muy graves que afectaron a los países vecinos. Maduro tiene una reclamación con un país sudamericano, no latinoamericano, ¿ya? Donde yo hice uno de mis primeros reportajes para la televisión que se llama Guyana, ¿vale? Que está fronterizo con Brasil y además que comparte frontera con Venezuela. Guyana es un territorio que está reclamado en la mitad del país por Venezuela desde hace mucho tiempo. Y Maduro hizo un plebiscito, mula, obviamente, eh, diciendo que, ¿cómo se llama?, que el 95% de los venezolanos quería recuperar esa parte de Guyana. O sea, es como que un presidente en Chile hiciera un plebiscito donde dijera que no sé, el 90% de los habitantes de la zona Aymara, que se habla en Chile, desde la segunda región hacia arriba, quieren que sea ¿cómo se llama?, que se integren como otro país. Y eso le tocó un poco las pelotas al CARICOM, ya, que es la Confederación de Países del Caribe, y ahora resulta y creo que tenemos ahí la imagen, que Nicolás Maduro, ¿cómo se llama?, está criticando las maniobras de Estados Unidos para llegar a las costas venezolanas, y los americanos en ese sentido han sido muy inteligentes porque han pedido, ¿cómo se llama?, que los acoja Trinidad y Tobago en sus aguas internacionales, ¿ya? Y tienen una flota de varios barcos americanos ahí. Y resulta que Trinidad y Tobago es el país caribeño más próximo a Venezuela. O sea, lo separan 5 kilómetros Sí. de nado. O sea, tú podrías ir nadando de Venezuela a Trinidad y Tobago. Yo una vez quise ir, se sale de ¿Nadando? un puerto que se llama Wiria, pero alguna vez hubo un ferry entre ambos países, pero después se pelearon y resulta que ahora la única forma de llegar es a través de más o menos de China, por decirlo así. Y es Y, por ese mismo distanciamiento que hoy día tienen esa rivalidad también. O sea, por eso ¿Cómo? Trinidad y Tobago es por el mismo distanciamiento que han tenido en el tiempo y por las cosas que han pasado entre ambos países. Trinidad y Tobago hoy día se pone del lado de Estados Unidos. Bruno, hay que decir, Bruno está en una parada caminera, en una parada en la carretera, por eso estás con poca señal y se escucha mal. Por eso quiero explicar eso para que la gente cache igual que por qué se escucha tan mal Bruno Sí, sí, perfecto, sí, sí, exactamente. Anda por allá. de carretera. Oigan, lo otro es que acá lo que tiene que prevalecer en todos los países a nivel mundial, weón,
es la democracia, weón. Y ya alguien que fue, ¿no es cierto?, electo antidemocráticamente hablando, porque hasta el día de hoy no se muestran las actas, no puede estar en el poder. Por ende, siendo ilegítimo, Estados Unidos se agarra de eso, ¿no es cierto? Más encima, para parar el narcotráfico, que sabemos de que lo hay, pero sería una gran demostración de que la persona que tiene que estar en la palestra, ¿no es cierto?, para ejercer, weón, como presidente en un país, tiene que ser un weón que sea votado por el pueblo, y acá no es el Legítimamente. caso, weón. Entonces, con mayor razón, atrapen a este weón y, weón, métanlo preso, que se seque, weón, en la cárcel. Menos mal, Estados Unidos ya le ha quitado 700 millones de dólares en propiedades. Cacha la burla para la gente venezolana, la gente de esfuerzo, el Una locura. trabajador, pues, weón. Si este es un weón loco que le gusta comer, weón, guayú todos los días, pues, weón. Es que esa es otra de las cosas que este tipo de gobierno, weón, comunista le toca la oreja a toda la gente del pueblo, pues, weón, que finalmente ellos se enriquecen, se llenan de lucas, weón, y el pueblo, weón, se empobrece cada vez más. Uno de los casos más importantes, puta, Cuba. Hoy, cada vez Cuba está más pobre y con menos posibilidades de salir adelante, incluso aunque cambiaran el gobierno, ¿cachai? Si dejara de ser un país atrapado por el comunismo, igual sería casi imposible, porque los niveles de pobreza y la falta de alimentos, la falta de energía, de luz, de agua, tienen un montón. Cuba hoy día está sufriendo más que nunca por un montón de cosas suministros de los que han ido perdiendo, ¿cachai? La pobreza se ha ido apoderando de muchas zonas del país. Si bien el país sigue creciendo en algunas cosas, acaban de construir un tremendo hotel también que es para los turistas. El turismo también es una cuestión que ha ido bajando un montón. Las empresas españolas que en algún minuto estuvieron apoyando toda la zona de Varadero también se han ido quedando sin recursos, porque no es fácil sostener una situación así, y la gente tampoco quiere ir a un lugar donde no sabes y tampoco tiene la certeza de que va a poder disfrutar como disfrutas cuando vas de vacaciones a un lugar paradisíaco, el Caribe, ¿cachai? Y todo eso. Venezuela también se ha ido perdiendo en el tiempo un montón de cosas. O sea, yo me acuerdo perfecto que antiguamente Isla Margarita era un mejor destino, y no me cabe duda que, que hoy día Punta Cana ha crecido gracias a que la gente ya no viaja a Venezuela. De partida, viajar a Venezuela hoy día es carísimo. Comprar un pasaje, oferta y demanda. La gente no quiere ir a Venezuela, el pasaje es carísimo, es una locura. O sea, hoy día te sale más fácil para ir a Venezuela tomar un avión a Colombia y tratar de pasar por tierra a Venezuela. ¿Cachai? Por un tema de oferta y demanda, y los lugares como las islas que tenían preciosas, han sido también de a poco tomadas por el narcotráfico. Hace años atrás, Bruno, no sé si tú me podías apoyar con eso, cuando estuvieron ustedes en Venezuela, ya estaba un poco en caída la isla. Estuvieron en la isla ustedes, ¿no? Margarita, ¿no? Nosotros estuvimos como porque con los motoviajeros. Antes se te escuchaba mal, Bruno, ahora no se te escucha. No sé si tenéis tapado el micrófono con la mano, fíjate. No sé si ahora se escucha. O sea, igual de mal que antes, pero se te escucha. Cuéntanos, porfa, un poco eso. Tú tuviste la posibilidad de llegar con las motos a Venezuela y recorrer en moto Venezuela, ¿no? Nosotros llegamos en moto a Venezuela siendo motoviajeros y llegamos a la isla Margarita De eso me acuerdo. y sí, y para nosotros resultó ¿cómo se llama? Un desastre mayúsculo, o sea, no un desastre, sino una decepción, esa es la palabra, mayúscula, porque en ese tiempo, cuando nosotros fuimos, estaba gobernando Hugo Chávez, que todavía no se había muerto, y a quien yo en el Mercurio estuve reporteando también en una cumbre de pueblos de izquierda que se hizo en Santiago, todavía me acuerdo, la famosa cumbre de los pueblos, que era una cumbre alternativa a esta cumbre que, hace, que se hace todos los meses, todos los años en una zona de Sudamérica. Y, Bruno, ¿cómo y fue la ahí me tocó experiencia hablar en Margarita? ahí, pues mira, se puso a cantar, empezó a decir, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero Isla Margarita en ese tiempo estaba dominada por Chávez, el chavismo, y lo sigue estando, y es un lugar
que desafortunadamente está abandonado, derruido. Chávez se dedicó a construir como muchos hoteles sociales para el pueblo que no le Había resultaron. como harta mafia Eh, rusa metida ahí, ¿o no? ¿Cómo? Había como harta mafia rusa metida ahí, ¿o me equivoco? Sí, 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 sí. Chicos, sigan hablando entre vosotros que voy a intentar mejorar la señal. Por favor, sigan hablando y lo vuelvo en un segundo, ¿vale? Sí, está bien. Oye, Oye, podríamos escribirle, perdona Sergio, dale, podríamos dale, dale. decirle a la gente que nos está viendo la pregunta. ¿Cuánto le dan a Maduro? ¿Cuánto tiempo sigue? Estados Unidos, weón, lo atrapa. ¿Cuánto le dan? ¿Ah? Yo me la juego. Juégatela tú igual, pues Sergio. Yo me la juego que, A ver, mira, de aquí antes de fin de año, yo creo que no pasa de 2 meses, el loco ya está en la capacha, yo creo. yo te iba a ¿Tú qué decir, decís? puta, no sé, a lo mejor hace, si decimos que de aquí antes de Navidad, a lo mejor hace lo mismo que hizo el año pasado, pero en vez de adelantar la Navidad, la atrasa, pues, weón. Como el año pasado adelantó la Navidad, Antes de Navidad, mejor, sí. ¿cachai? El problema es que él tiene la capacidad de mover la Navidad. ¿Te acuerdas que el año pasado la trajo como para octubre o mediados a principios de noviembre? A lo mejor si decimos que ojalá este fuera antes de Navidad, el weón va a tirar Navidad para el Estratega para todo. 2027. ¿Ah? Claro, para la época de las elecciones movió movió la Navidad. Ahora a lo mejor si decimos, o si Trump dice, Claro, antes de que termine este año, Maduro va a estar fuera, claro, ¿no? es capaz de anular un par de años, po, o hacer que el año 2025 dure hasta el 2030, no sé. Si al final cuando uno se quiere perpetuar en esta cuestión, ¿cachai o no? Ahora, a mí lo que me pasa, y yo creo que el mejor ejemplo de que el Claro. tipo está metido es el que no quiera soltar el gobierno, ¿cachai? Que esté metido en el narco, que esté metido en todas estas cuestiones, yo creo que claramente tiene que ver con eso, ¿cachai? Porque no es soltar solamente el poder del Estado, weón, sino que es soltar Y también no, esta otra cuestión, que es la que le está dando beneficio y ganancia, y dentro de esta cuestión también de repente el narco, weón, te amenaza y te hace mantenerte, y si tú te entregáis el poder, uno nunca sabe, es una idea en realidad. Y si entregáis el poder, te vais cortado, y tu que familia, y tu yo perro. creo, Sergio, yo creo, Sergio, que está cagado igual. Está cagado igual, porque si el weón onda saliera del poder, ponte tú, ¿ya? Hubiese otro, igual lo van a investigar. Y al investigarlo, puta, va a salir todo el polvito bajo la alfombra, weón. O sea, por donde lo miré está cagado. Sí. Ahora, antes de que. Yo recuerdo bien que antes de que estuviera esta acusación por ser el jefe del cartel de los soles, bueno, no sé cómo se dirá, creo que el jefe del cartel de los soles, se le proponía, cuando fue el tema de las elecciones y que había perdido y que el tipo nunca reconoció ni entregó las actas ni nada, yo recuerdo que se le proponía que saliera de manera pacífica con una cantidad de plata y que se fuera a meter a Rusia, a cualquier país que lo quisiera recibir, y con eso ya, Claro, ¿cachai? Pero el tipo no lo hizo nunca, nunca hizo el clic de decir, puta, ahora es cuando me tengo que salir, y decidió perpetuarse. Por eso digo, o es ser muy imbécil o tener algo que te aferra tanto a no poder salirte y a no poder entregar el poder que te mantiene ahí, ¿cachai? O cuántas cosas claro, ahí tuviste un punto. Tuviste un punto, Sergio, porque ahí cachai que está disfuncional la acá del mate, pues, weón. Entonces ahí tú cachai la psiquiatría, weón, de este personaje, pues, weón. El trastorno culeado que hay tú que en cachai, esa mente distorsionada, pues, weón. tú que cacháis más este tema de psicología, Chicho, también tiene que ver un poco eso, ¿no? Cuando una persona que no está preparada para recibir tanto poder y tanta responsabilidad, de repente igual se empiezan como a chalar en el sentido de saber el poder que tiene y creer que cada vez puedes tener más poder y te empiezas a inmortalizar dentro de un lugar donde estás, ¿cachai? Y al final que nadie te puede tocar y con una Exacto, mentira, y las mentiras también pasan a ser una cuestión que te da lo mismo, porque partís con una mentira chica para resolver algo exacto. y llegáis a no entregar la acta y decir que el gobierno, que los hackers se metieron y cambiaron los votos, ¿cachai?
Sergio, claro, ahí diste en un punto, porque efectivamente, ¿qué es lo que pasa con estos tipos de personajes que tienen un trastorno, weón, de personalidad, weón, con un narcisismo, weón, sobresaliente, ¿cachai? Y con poca autocrítica. Tú nunca lo vas a ver en una actitud de humildad o de decir, weón, onda, sí, yo reconozco que tuve la culpa, no, siempre la culpa la va a tener el resto, weón. Si el weón es capaz de decir, weón, de que los marcianos están, weón, haciendo que el pueblo de Venezuela pase hambre, porque esto no depende de mí, sino que son los extraterrestres. ¿Qué, weón? ¿Cachai? Entonces, weón, y lo habla con una convicción, ¿cachai? No, weón, sí, es una locura ese weón. Sí, veamos si Bruno está. A ver, Bruno, un, Ahí dos, llegó tres, Brunito, probando. parece. Parece que estáis con mala señal de nuevo, Bruno. A ver, cuéntanos, háblanos un poco. Hola, soy yo. Mira, No, hablando de mal. marciano, la voz de Bruno es como medio marciano, mira. Aquí atento. Sí, sí. Ña, 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 ña. ¿Se acuerdan de esa película? Mars Attack. Se llegaron a meter al live los marcianos, weón. Bruno, no sé si escuchaste lo que estábamos hablando, weón, sobre la perpetuidad en el poder que tiene que ver muchas veces quizás con trastornos, weón, que te hacen sentir que tú eres la persona que tiene que estar y que no tienes que entregar, y la mentira también te empieza a ser parte de tu personalidad, ¿cachai? Para poder mantener el poder, weón. Me parece, o sea, a ver, lo que yo he leído últimamente, ¿se escucha? Sí, Lo que yo he 3 leído minutos y últimamente, vuelvo. bueno, está, dale. fue a mear. Bueno, a ver, refrescamos un poco, Sergio, por favor, que estamos No, en que vivo. estábamos conversando que un poco esta situación de que el tipo se quiera perpetuar en el poder, que muchas veces tiene que ver. Partimos hablando que quizás él lo hace por un tema de fuerza mayor, que si está metido en el narco, quizás está dirigido por alguien y no puede dejar el poder, porque si lo deja, weón, puta, te mato a la mamá, al hijo, al vecino, al perrito, a todas las cuestiones. O simplemente por un tema de trastorno que tiene que ver con, con, con que su propia psicología, ¿cachai? Lo va convirtiendo en un tipo que cree que está sobre todo el mundo y que no puede haber nadie sobre él, ¿cachai? Ahora, después de todos los años que han pasado, desde Chávez hasta hoy día, lo que se puede destapar si dejan el gobierno es tan grande también, la cantidad de robos y cosas que han ido haciendo que el pueblo se vaya empobreciendo a poco. Oye, la migración de 8 millones de venezolanos no es una coincidencia de que 8 millones de venezolanos decidieron que querían salir a emprender y a buscar nuevos horizontes sin que lo necesitaran, ¿cachai? Yo creo que principalmente existe un temor, este tío es sumamente temeroso, este Maduro está todo el día como estaba como Chávez con chaleco antibalas, con una escolta impresionante, siempre cree que lo van a matar, eh, y yo creo que él tiene yo creo que él sabe que tiene dos opciones, o se mantiene de presidente o lo meten en la cárcel y sencillamente ahí se queda, o sea, no tiene dos alternativas. Es como en este minuto, es como que, bueno, son casos diferentes, pero es como Netanyahu con Israel, o sea, que tiene vetada la entrada a muchos países y tiene una orden de captura internacional. Pues Maduro en este momento está incapacitado de viajar a la mayoría de países porque sabe que lo pueden arrestar porque, ¿cómo se llama? No tiene otra salida. Entonces, entre eso y en seguir siendo un dictador suelo, eh, pues, pues, pues dictador suelo no, dictador con todas sus normas y además existe una diferencia entre un dictador y un narcodictador, o sea, un tipo que se aprovecha del famoso cártel de los soles para generar recursos, para generar ingresos para los privilegiados de su círculo. Entonces Maduro está entre la espada y la pared, o sea, o, se, o sigue siendo presidente a costa de lo que sea,
o se arriesga que lo detengan y lo extraditen a Estados Unidos o a donde sea, o se mata, sencillamente. Y aquí no hay más alternativas que esa. O sea, Sí, es verdad. Bueno, tiene que ver también con un tema que, como me soplaba Cristóbal ahí, que según su opinión, que también hacemos que nuestro director opine, que hay un tema de victimización permanente con Mauro igual, que siempre se hace caer como víctima él y que todo el mundo le quiere hacer daño y todo el tema. Lo que tocaste también el tema de Netanyahu de otro personaje que está totalmente al otro extremo, pero que también es un tipo que se ha perpetuado, que yo conozco un montón de gente que vive en Israel y al tipo no lo quieren ni por si acaso, y porque gran parte de la destrucción que hoy día estamos viendo en la Franja de Gaza y todo tiene que ver con una cuestión súper personal de él, ¿cachai? Y al estar en el poder como primer ministro, weón, puta, es súper heavy porque nadie puede hacer nada, él es el que decide, él es el que manda, ¿cachai? mira, ahí tenemos el régimen de Maduro, tilda de vergonzoso el apoyo de No, Trinidad y Tobago y de despliegue militar a Estados Unidos en el Caribe. Es lo que decía, Trinidad y Tobago uno puede ir nadando tranquilamente sin ser un nadador profesional, puede ir nadando tranquilamente desde Venezuela a Trinidad y Tobago y tener ahí en esas aguas territoriales a una flota americana dentro de un país del CARICOM al que se supone con el que Maduro se llevaba bien, porque hay que recordarle a la gente que, ¿cómo se llama?, que Maduro tuvo muchos votos a favor, Venezuela en el fondo, para optar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y uno de sus mayores apoyos fueron los países del CARICOM, de la sí, Comunidad pues. del Caribe, Oye, que son antes de terminar, quiero que toquemos un tema, Chicho, tú que estás por allá por el sur, para no dejar pasar el tema de este clan nuevo, están los carteles y en Chile apareció un clan, el clan de los Martínez. ¿Qué opináis sobre ese tema, weón? De esta familia que con poquito esfuerzo pudo hacerse un patrimonio gigantesco, weón. bueno, Un patrimonio más o menos de unos 3.000 millones de pesos, hasta avioneta y yate tenían. Hasta ahora lo descubierto. Oye, ¿Ah? sabéis que lo encuentro sumamente inteligente, pero penca, po, cómo hacerse, weón, y autofinanciarse, ¿no es cierto?, para tener plata, weón, a costa de indigentes, pues, weón, De testaferros. utilizando. Ah, A puros testaferros, weón. claro, po. Es increíble, o sea, bueno, ahí creo que había hasta un abogado, weón, que estaba ahí metido entre medio, que le pillaron un montón de... O sea, la avioneta estaba a nombre de un abogado, por ejemplo, que un abogado que los ayudaba, que lo ayudaba un poco en soplarle cómo se estaban moviendo las cosas en los tribunales y en decirles y abrirle un poco el camino para decir si estamos bien, sigamos, o si pasaba algo, parar por ahí y seguir por otro lado, pero eran verdaderas mafias, weón, que generaban patrimonio a gente indigente, patrimonios grandes, lo hacían, le inventaban títulos. O sea, un tipo que nunca estudió nada, que no tenía Claro, ni, que se dedicaba exactamente. a tirar la mano en una esquina, un título de ingeniero, título de abogado, título de astronauta, weón, y le inventaban una empresa, les inventaban un sueldo y con eso iban y pedían plata. Me encuentro una locura. Ahora, escuché un par de personas también, bueno, dicen que era un secreto a voces en Temuco, yo no sé mucho, pero escuchaba a una persona que era como apoderado de un colegio, que tenía relación, ponte tú, que no sé, los papás eran compañeritos en el colegio y se quedó pegado Chicho. Y le ofrecieron a ella hacer un testaferro bueno, testaferro es que decir que es cuando tú pones a una persona a cargo de una empresa como para utilizar su nombre porque otra persona no lo puede hacer. Es como, esa es un poco la explicación, ¿no? Y la pusieron a ella porque tenían que hacer un negocio, ella no podía estar a cargo del negocio. O sea, esta familia no podía estar a cargo del negocio por ese motivo. Y le terminaron dejando endeudadísima, pidieron un montón de préstamos ante ella, le inventaron un sueldo también gigante. Eh, y yo siento que para uno que de repente con esfuerzo pide un préstamo para poder hacer algo, para comprarse una casa, para comprarse un vehículo, lo que sea que necesita hacer, weón, es tan complicado pedir un préstamo, es tan difícil para uno pedir un préstamo,
que es como, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo lo pueden hacer con una persona que no tiene ni siquiera los estudios como para ir a pararse a un banco y decir, weón, puta, necesito 400 millones de pesos? Y lo peor de todo es que los tipos hacían esta cuestión y no utilizaban la plata para crecer, para generar empresas, lo utilizaban para comprar lujo, weón. Lo utilizaban para comprar lujo, weón. Estoy Entonces, pegado. ¿O me escuchan? te, te vemos, pero como que estáis medio pegados. Oye, pucha, estamos llegando al final, chicos. Sí, Hoy día, me queda. Sí. mira, Dejémoslo para el próximo programa. sí, es mejor para que estemos bien conectados. Por suerte, con una muy mala conexión hoy día, pero estamos a punto de pasar agosto, chicos, y eso no es malo, weón. Estamos en la puerta del horno para salir de agosto y llegar a septiembre, que es el mes, para mi gusto, el mes más lindo de todos, weón. Ah, les Oye, y lo quiero, bueno es que Sergito va a pasar agosto ya, weón. Le queda poquito ya. sí, y con un Va a poco de pasar pelo agosto. todavía. Oye, quiero mandar un saludo. Vamos. Quiero mandar un saludo a Sebastián Ugarte, que se suscribió, nos felicita por la canción y dice que no diga tanto hueón yo. Puta el weón, dice. Oye, Claro. Oye, pero gracias, Sebastián, por tus críticas. Todo suma y gracias por suscribirte e invitar a toda la gente que se siga suscribiendo porque eso. nosotros estamos en etapa beta, como dijo Sergio. Después nos vamos a ir armando y vamos a ir focalizando todo esto para mejor y para tener un programa con opinión y ojalá de debate donde ustedes también que nos están viendo puedan dar su opinión que es sumamente relevante. Esa es la idea de ¡Me de despido! este espacio. Nos vemos, chicos. Un abrazo grande para todos. Adiós, hermano. Y para mí, pues transmitir aquí desde un lugar caminero, aquí en Castilla-La Mancha, ha sido Desde una Marte. experiencia. He estado buscando señal como loco, porque aunque no lo crean, no hay tanta cobertura como uno piensa a veces en algunos Está en pueblos de Chile, Bruno. Europa. Está en España. Cortina, director. Así que nada. Me están hueviando.